Entonces, hermanos, hoy vamos a estar desarrollando el Filipenses, el libro de Filipenses, carta de Filipenses, en el capítulo 1, verso 20. Entonces, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a estar desarrollando el 20, 23. También vamos a estar desarrollando versos anteriores a este y después. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Me dicen amén cuando lo tienen. Filipenses capítulo 1, versos 20 al 23. Dice así: Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Y sí, me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pero de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Hermanos, ahorita vamos a hacer un ejercicio y vamos a tratar de imaginarnos que por un momento todos en este salón estuvimos organizando unas vacaciones tal vez imaginémonos y pongámonos creativos, un todo incluido en Guanacaste, donde todos durante todo un año como iglesia estuvimos preparándonos y hoy llegó el día de partir, hoy llegó el día del viaje. Me imagino como cuando íbamos para Juárez, todos emocionados y demás, ¿verdad? Y cuando vamos de camino, íbamos gozosos, íbamos seguramente cantando alabanzas, íbamos disfrutando porque pensábamos que teníamos una semana sin trabajar, porque preparamos de antemano este viaje y también porque íbamos a compartir como hermanos. Tal vez 12 meses acumulados de ahorros, ¿verdad? Donde nos estamos preparando para ese día, para esos días en específico. Y adicionalmente, imaginémonos que todos nos compramos ropa y demás para ir y pasear en conjunto. Pero acontece que cuando llegamos a la playa y nos estamos instalando en la cabina, en la cual nos vamos a quedar, de repente se viene una tormenta a la cual por esa razón no podemos asistir a la playa, no podemos utilizar las amenidades de las instalaciones y bueno, entonces es muy probable que en ese momento la actitud de todos que preparamos de antemano con cada detalle de ese viaje vaya a cambiar. Veníamos gozosos, cantando, en una comunión lindísima, pero de repente ese gozo desaparece. E incluso es probable que se hagan pleitos por diferentes circunstancias y esa gran tormenta nos arruina el viaje. Y tras de feria nos dicen que es un frente frío y dura toda la semana. Entonces, hermanos, esto también me recuerda como cuando íbamos para Juárez y nos dicen, Marito no puede viajar. De repente todos como, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Y toda la actitud nos cambió y nosotros eso es un caos, ¿verdad? Y, bueno, Marito ahí después les cuenta, hermanos, eso es como para escribir una novela, un libro, hermanos. Pero bueno, muchas veces esta es nuestra actitud con cosas pequeñas, como decía también el hermano Mario más temprano. Esta es nuestra actitud cuando de repente estamos en circunstancias difíciles o tal vez estamos muy emocionados, la palabra impacta nuestra vida y estamos viviendo en santificación y de repente viene una situación difícil y perdemos el gozo. O, como decía Mario, llegamos tarde al trabajo o vamos a llegar tarde y ya nos agarró tarde y nos agarramos con todo el mundo y perdemos el gozo de repente. ¿Hay alguien en este salón? Y les pregunto, ¿realmente que siempre tenga el mismo gozo y el mismo humor? Que siempre esté gozoso, que siempre se levante y diga, gloria a Dios, el Señor me salvó. Bueno, yo creo que eso sería complicado de encontrarlo, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, con la cual lidiamos todos los días.
Esta actitud constante y piadosa que se supone debemos de tener es la que nos transmite el apóstol Pablo a través de la carta de Filipenses, en toda la carta. Y a la vez también nos comparte cómo logra esto, cómo él y sus hermanos logran esto sin importar las circunstancias que estén enfrentando. Y bueno, el apóstol Pablo en el momento de escribir la carta, él estaba preso, probablemente en Roma, probablemente en Cesarea, eso no importa, pero estaba preso y si ustedes ven la carta está llena de un gozo glorioso. Esto, hermanos, y algunos otros elementos son los que vamos a intentar observar el día de hoy a través de esta carta. Pero antes de desarrollarlo, yo quiero como mencionar los puntos importantes que vamos a intentar desarrollar hoy. Y en medio de esto, yo quiero que ustedes pues también piensen en sus vidas a medida que vamos avanzando en el sermón. Y parte de un punto importante que vamos a ver hoy es que nosotros los creyentes tenemos un gran motivo, un motivo gigante, inmenso, como ningún otro por el cual estar gozosos. Y ese motivo se supone debe estar claro en nuestras vidas. Ese es el primer punto que vamos a desarrollar. Segundo, ¿cuál es el motivo? Bueno, Cristo Jesús se despojó y torció su naturaleza para hacerse semejante a nosotros y ser siervo de aquellos que lo traicionaron no una vez, sino que lo traicionaron infinidad de veces, siendo infieles y apropiándonos de su trono. Imaginémonos, hermanos, cuántas veces a través de la historia de la humanidad se ha traicionado a Cristo. Y no únicamente impíos, sino su misma iglesia, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar en eso, sería infinidad de veces, no podríamos contarlo. Pero a pesar de todo eso, Cristo decidió despojarse para que tengamos un gozo y una esperanza únicamente en Él. Amén. Y Pablo tenía claro esto. Además, hoy vamos a desarrollar que la verdad de que Cristo se despojó, esta verdad debe de estimularnos y debe de llevarnos a vivir en un gozo supremo, el cual debe de ser colocado como un estandarte en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, no únicamente individuales, sino también como comunidad, como iglesia de CCAJ Moravia, que vivimos con ese gozo y ese gozo nos impulsa a hacer todo lo que hacemos los domingos, los martes, los jueves y todos los días entre semana, porque no únicamente somos iglesia los domingos, amén, somos siempre. Pero no basta con tener ese gozo y gozarnos aquí entre los hermanos, y qué linda comunión, y qué lindo el evangelio, sino que también ese motivo debemos de compartirlo a los demás. Y es lo que Pablo quiere transmitirnos. De hecho, si pasan una página al frente en Filipenses 2, en el verso 1, dice lo siguiente: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, dice Pablo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importantes que a sí mismo o como superiores a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo nos llama a completar su gozo en un mismo sentir y ser siervos de los demás, al igual que la actitud que tuvo Cristo. Hermanos, ese versículo que acabamos de leer está antes de este versículo famoso de que Cristo se despojó y que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese evangelio nos llama a tener unidad, pero esa unidad y ese evangelio y ese gozo debemos de compartirlo, si no sería vano. Si no sería vano guardarlo para nosotros. Y entonces, si nosotros en unidad compartimos, se va a cumplir la palabra de Juan 17, 21, que en realidad es una oración de Jesús hacia el Padre, que dice: para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego reitera: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste.
Esta unidad de la iglesia únicamente la vamos a experimentar si estamos unidos en Cristo y unidos en espíritu. Y esta era una actitud que también Pablo tenía muy clara y que la vamos a desarrollar hoy. Por último, y lo que vamos a desarrollar al final del sermón es que queremos desarrollar que todo nuestro peregrinaje en la tierra, como seres finitos y como los de la historia, y como probablemente nosotros cuando íbamos para México que perdimos el gozo de repente con toda la actitud que íbamos para allá, por poner un ejemplo, por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a perder de vista ese gozo. Y eso provoca que rápidamente olvidemos muchísimas promesas y verdades que en la palabra encontramos y no lo aplicamos a nuestras vidas. Cuando yo pienso en esto, pensé en una ilustración que David utiliza mucho también, y es cuando el niño, ¿verdad?, que se estaba ensangrando por su cuello y estaba más preocupado por una herida en el dedo. Y le decía a su doctor y a su padre, mire, tengo una herida aquí, pero ellos no le hacían caso porque estaban preocupados por su herida, por la cual iba a perder su vida. Así somos nosotros cuando le prestamos más atención a nuestras circunstancias que al Evangelio. El cuello, estamos olvidándolo, pero estamos prestando atención a nuestra herida. Y esa ilustración me vino a la mente cuando pensé en eso. Así que bueno, hermanos, para ya entrar al texto en Filipenses, también me es necesario ver un poco del contexto. Entonces, bueno, todos sabemos, o la mayoría, que esa carta fue escrita por Pablo y también por Timoteo, o fue partícipe Timoteo, y iba dirigida a la iglesia ubicada en Filipos, incluyendo también a los obispos y ancianos, obispos y diáconos. Esta, hermanos, es la primera ciudad y también la primera iglesia que Pablo fundó en Europa, pero también la primera ciudad que visitó Pablo en la región de Macedonia, que también la región como tal es donde quedaba la ciudad de Filipo. Y en esta ciudad estaba ubicada en la carretera principal entre la provincia del Este y Roma, y donde probablemente habitaban muchos soldados retirados de Roma, ya que en ese lugar tenían ventajas como por ejemplo exoneración de impuestos y también podían participar en la corte romana. Y también podemos ver, hermanos, que en esta ciudad, o en el contexto podemos observar que en esta ciudad habían diversas religiones paganas, locales e importadas, como la mayoría de ciudades, pues, romanas, ¿verdad? Que había muchas religiones y esas religiones eran importadas o también eran religiones que se desarrollaban ahí en el mismo lugar. Y Hechos 16, para mí fue glorioso ver ese texto a la luz del texto que vamos a desarrollar más adelante, porque pude observar cómo la iglesia de Filipos y cómo el evangelio realmente, pero la iglesia de Filipos se fundó. Y la iglesia de Filipos, si nosotros prestamos atención, se fundó en medio de persecución, en medio de tanta desesperanza. También, algo que es importante rescatar es que la mayoría de creyentes en la iglesia de Filipenses eran gentiles y no eran judíos. Eso puede hablar también mucho de la audiencia a la cual está hablando Pablo. Adicionalmente, hermanos, la iglesia de Filipenses, vamos a ver cómo su actitud se va a fundar, digamos, desde una esperanza gloriosa en el Evangelio. Y quiero que me acompañen a Hechos 16, Hechos capítulo 16, verso 19, para ver esto. Mientras ustedes lo buscan, hermanos, recordemos, no sé si ustedes recuerdan esta historia de que Pablo tiene una visión y hay un hombre macedonio y le dice, Pablo, pase por Macedonia, ayúdenos, por favor. Y Pablo entonces, junto con su flotilla, tuvo un cambio de planes debido al Espíritu Santo que los llamó a la región de Macedonia. Además, antes de leer este verso que vamos a leer a continuación, había una muchacha esclava, así dice la Nueva Biblia de las Américas, una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. No sé si también recuerdan esa historia, o bueno, es lo que vamos a leer, la cual daba grandes ganancias, ¿verdad? Generaba muchas ganancias a los amos en adivinación, en lo que ella practicaba. Y en este contexto, entonces llegamos al verso 19 de Hechos 16, que dice así. Vamos a leer hasta el verso 34, es un poco extenso, pero es necesario.
Dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una, es decir, unidos contra ellos, y los magistrados superiores les rasgaron sus ropas y ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo. Y se lo tomó muy a pecho, hermanos, porque no solamente los encerró en el calabozo, sino que también aseguró los pies en el cepo. Luego viene la conversión del carcelero en el verso 25, que dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Eso es importante verlo. Oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Aquí también vamos a rescatar eso. El carcelero se iba a suicidar. ¿Ok? Y entonces Pablo en el verso 28 le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Recuerden, hermanos, que hace unos segundos se iba a matar, ¿verdad? Se iba a suicidar. Pero más bien cambia su actitud. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Eso es importante también notarlo. No es suficiente únicamente un milagro, sino que es necesaria la palabra de Dios para que un hombre pueda venir al arrepentimiento. Entonces le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos, llevándolos a su hogar, les dio de comer, ¿y qué? Y se regocijó grandemente. Recuerden, hace unos instantes se iba a suicidar por haber creído en Dios con todos los suyos. Hermanos, esta es la historia de cómo se fundó la iglesia en Filipos. Este es el segundo creyente de la iglesia en Filipos. Anteriormente, la hermana Lidia se había convertido a las afueras de la ciudad de Filipos, porque apenas iban llegando ellos. Y en medio de la desesperanza y acusaciones falsas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trajo una gran esperanza a un carcelero sin esperanza, con ganas de morir, que posteriormente fue de gran ánimo para toda la iglesia en Filipo. Ya que este acontecimiento, imagino yo, generó un gran precedente en la historia de la iglesia en esa región y aún actualmente para nosotros. Yo nada más me trato de imaginar a los hijos de los hermanos en Filipos, años más adelante, cuando le pregunten a sus padres, papá, ¿y cómo se fundó nuestra iglesia? ¿Quiénes fueron los inicios? ¿Quiénes fueron los primeros hombres? Ellos le tengan que decir, bueno, con gran gozo, en medio de la mentira, se fundó la iglesia. En medio de la persecución, en medio de prisiones, pero el evangelio prevaleció. Y hubo un día un carcelero que se iba a matar y más bien con gran esperanza el evangelio prevaleció y se salvó. Y eso es algo glorioso. Entonces yo me imagino como que nos preguntan a nosotros, ¿y cómo fueron los inicios desde CAJ Moravia? Y tenemos que contarle. Bueno, Filipenses fue así. Fue gran gozo, hermanos. En medio de todo este contexto, la iglesia de Filipos se fundó. Y cuando Pablo les está escribiendo la carta en donde los llama a tener unidad para que prediquen el Evangelio, Hechos 16, yo me imagino que ellos lo recuerdan y le da más peso a las palabras de Pablo. Y entonces, también ellos recuerdan que Pablo no únicamente predicó con su palabra, sino que también predicó con su ejemplo. Y los animaba a tener gozo sin importar las circunstancias.
Y si nosotros, hermanos, prestamos atención y meditamos en esto, esto fue lo mismo que pasó con nosotros en nuestras vidas cuando Cristo nos rescató. Nos adoptó, nos resucitó juntamente con Él, ya que estábamos muertos en pecados y hundidos en la desesperanza, al igual que el carcelero. Y la pregunta entonces hasta este punto sería, ¿cómo estamos hoy? ¿Estás como el carcelero sin esperanza de repente, hasta que te quieres suicidar incluso? ¿O estás prestando más atención al contexto y al entorno y a las adversidades en las cuales te encuentras hoy? ¿O estás perseverando como la iglesia en Filipos, como Pablo y sus acompañantes, que con gran gozo, ellos, sin importar las adversidades, vivían y se gozaban? Y así, hermanos, con este contexto, entonces vamos a entrar a la carta en Filipenses y vamos a ver el primer enunciado del día de hoy. Y es que Pablo entendía que su prioridad era el progreso y la defensa del Evangelio, algo muy parecido a Colosenses, ¿verdad? Y a Timoteo también, donde el objetivo era el progreso del Evangelio. Y Pablo entendía que esa era su prioridad, y no solamente era su prioridad, sino que también era su gozo. Que otros vinieran a Cristo era su gozo. Por ese motivo él vivía. Y así uno entiende, como cuando vimos la serie El Hijo Pródigo también en esta iglesia, y si no la han escuchado, les recomiendo que la busquen en YouTube. Pero así entendemos por qué el cielo, los ángeles, se gozan cuando un creyente viene y proclama que Cristo es su Señor. Hay gozo en el cielo. Bueno, también era el gozo de Pablo. Entonces vamos a leer, hermanos, desde el verso 12, en el capítulo 1 de Filipenses. Dice así: quiero que sepan, hermanos, y recuerden Hechos 16, mientras leemos esto, lo que acabamos de leer. Recuerden Hechos 16, lo del carcelero, el ejemplo de Pablo. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Y aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustias en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, dice Pablo, y en esto también nos debemos de regocijar nosotros, sí, nos regocijaremos. Amén. En estos versos podemos visualizar que el progreso del Evangelio se ha dado a pesar de las circunstancias en ese contexto. Y a pesar de las circunstancias que Pablo ha enfrentado también, y por causa de esto muchos hermanos tuvieron el valor de predicar el Evangelio sin temor y que éste progresara. Y aun cuando algunos lo hicieran con un motivo que no era correcto. Amén. Entonces, podemos ver en este verso primero, y yo quiero rescatar el día de hoy, que hoy actualmente en el siglo XXI, en el 2023, Cristo sigue siendo proclamado. Amén. Hoy, aunque el mundo parezca estar perdido en excesivos placeres, donde vemos noticias grotescas de cómo personas niegan a Dios, o ideologías, o estados que van contra la verdad de Dios, cuando hay políticas públicas absurdas que niegan la verdad de Dios y van en contra de la verdad de Dios, aunque hayan avances de tecnologías que uno se preguntan a dónde nos irá a llevar. Ahí pensé en una canción, ¿a dónde iremos a parar? Hermanos, aunque todo esto veamos que no haya un rumbo, nosotros podemos estar seguros que el Evangelio sigue avanzando a través de diferentes partes del mundo. Y uno se da cuenta cuando uno sale de las fronteras de este país,
hermanos, uno se goza porque ve que en otros lugares se predica el Evangelio, se predica la sana doctrina. Cuando uno ve hermanos progresando en la iglesia perseguida y que por gracia ellos se mantienen firmes como Pablo, a pesar de las circunstancias, uno dice, el Evangelio sigue avanzando y más bien eso provoca que se expanda más. Cristo sigue siendo proclamado y usted también es parte de esto. También podemos ver en este verso que a pesar de que Pablo dice que o algunos lo hacen con mala intención, también nosotros debemos de ser celosos hoy por la verdad del Evangelio. ¿Qué debemos de hacer si actualmente hay muchas falsas enseñanzas? ¿Qué hago yo si en algún sermón se menciona algo que atenta contra la doctrina bíblica? ¿Nos hacemos de oídos sordos porque simplemente mencionan a Jesús? Porque Pablo dice que no importa, el Evangelio sigue avanzando aunque se diga Cristo. ¿Qué hacemos hoy? No, más bien, si se nos presenta la oportunidad, debemos de ser celosos con la predicación que escuchamos y hacerlo saber en cualquier lugar. Eso sí, sin menospreciar al que está hablando, ya que esto se da muy a menudo. Escuchamos normalmente una predicación y el hermano que escuchamos en YouTube o en cualquier lugar, uno dice, qué gran bendición todo esto que está diciendo, pero en la conclusión dijo algo que no. O una canción que tal vez hay una parte ahí que no es tan teológica, correctamente teológica. Entonces, no únicamente desechamos la canción, no únicamente desechamos al predicador, sino que la canción o la predicación, sino que también desechamos a quien hace eso. Lo desechamos sin amor, sin anestesia, ¿verdad? Pero, bueno, también cuando escribía esto yo recordaba cuando empezábamos a leer un poquitito más de la palabra, a capacitarnos un poquitito más como jóvenes, ¿verdad? Aquí vemos varios, como unos 10, que de repente vino la verdad del Evangelio, explotó en nuestra cabeza y todos estaban mal. No, es que eso es lo que está diciendo, es un hereje, es un mentiroso, Y hermanos, si en realidad lo que estábamos haciendo simplemente era agarrar lo que decía John MacArthur, agarrar lo que decía Piper, agarrar lo que decía José, agarrarlo y lo repetíamos. Y decíamos, no, es que José, es que lo, ¿verdad? Hermanos, yo recuerdo esa época que me da mucha vergüenza, pero gracias a Dios que ya pudimos entender un poco más. Yo siempre recuerdo a Jesús con el joven rico, que aunque el joven pensaba que se salvaba por obras, algo que es antibíblico, ¿verdad? Nos salvamos solo por gracia, amén. Aunque el joven rico pensaba eso, Jesús primero, dice el texto, que lo amó. Y luego de amarlo le presentó el error con amor. Luego ya le respondió mal, pero así debemos de ser nosotros. Entonces, Pablo no nos está incentivando, porque se estaría contradiciendo la palabra, en que pasemos por alto los errores de algunos predicadores, sino más bien que seamos celosos con la predicación. Y actualmente, ahora, aunque el motivo era equivocado en el contexto de Pablo, ¿verdad? El Evangelio avanzaba en aquel momento. Recordemos que Pablo venía llegando a Europa, Pablo estaba llegando a la región de Macedonia, y Jesucristo y el Evangelio estaban empezando a ser predicado en diferentes lugares. Aunque algunos hombres, la motivación era otra, estaba errónea, estaba equivocada. Ese motivo era gozo de Pablo, porque a pesar de eso, Cristo en ese momento y en ese contexto estaba siendo proclamado, estaba siendo pregonado y popularizado. Entonces, aunque fuera por un motivo equivocado, el Evangelio avanza en las regiones que estuvo Pablo, o avanzaba. Ahora, hay una mentira, hermanos, que nosotros, yo en algún momento abracé, y es que el progreso del Evangelio es únicamente o le corresponde a los líderes y al pastor, ¿verdad? Pero nosotros debemos de meditar en esto. Normalmente esto es una mentira que podamos creer inconscientemente, pero el progreso del Evangelio no es únicamente responsabilidad de David o de los líderes o de Pablo, sino que es responsabilidad de toda la iglesia, de todo creyente. Nosotros debemos de predicar el Evangelio de Jesucristo en todo lugar y no dejar ese trabajo únicamente al pastor. Debemos de ser como la mujer samaritana. No sé si ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana, pero
La palabra de Jesús impactó su vida y su reacción fue ir a predicar el Evangelio, ir a contar a los demás que este hombre es mi Salvador. Debemos de ser como ella. Y no únicamente se lo dejó Jesús. El progreso del Evangelio, hermanos, es prioridad de todos. Y ese es la gran comisión y debe de ser el gran gozo, como el que Pablo también tenía. Porque el Evangelio progresara, también debe ser nuestro gozo. Así que el Señor nos ayude. Y lo otro que podemos desarrollar ese texto, hermanos, es que debemos de aprovechar las circunstancias, ya sean adversas o sean buenas, como oportunidades para predicar el Evangelio. Nuestras circunstancias no deben delimitar el Evangelio. Al contrario, debe motivarnos a ser como Cristo, quien aprovechaba cada circunstancia adversa para traer el Evangelio al oído de todos los que lo rodeaban y sin temor predicar la palabra de Dios. De lo contrario, estamos siendo como Pedro, un cristiano descuidado, decía un hermano, un cristiano descuidado que las circunstancias limitaron su llamado, aunque haya sido advertido, aunque le hayan avisado de antemano que iba a ser zarandeado por Satanás. Él negó a Jesús en esa actitud. Muchas veces somos como él y no estamos dando la prioridad o no estamos pensando en la prioridad que tenemos como que para que el Evangelio progrese. Debemos entonces aprovechar las circunstancias. Pedro en ese momento estaba en una situación adversa. Lo estoy trayendo como ejemplo para que lo valoremos, pero muchas veces estamos en alguna circunstancia difícil, la cual limita el Evangelio y no nos permite predicarlo. Más bien nos enfocamos en esa circunstancia y nos ahogamos. Bueno, Pablo no hizo eso. Pablo aprovechó la circunstancia de que él estaba encarcelado para motivar a la iglesia. Y eso entonces nos lleva al segundo encabezado, que se titula así: la esperanza de Pablo reposaba en una liberación eterna y no en una temporal. Es por eso que él así actuaba y así debemos de actuar. Verso 19, hermanos, del capítulo 1. Pero sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o sea por muerte. Algo que no les mencioné, hermanos, es que el sermón se titulaba Cristo será mi gozo en vida y muerte, un aspecto muy importante. Pero en este enunciado podemos ver que existe una liberación eterna, o en este verso, existe una liberación eterna, la cual es nuestra gran esperanza. Y Mario lo mencionaba más temprano también. Es muy probable, hermanos, que Pablo tenía el deseo en el momento que estaba escribiendo la carta de volver a Filipos para ver a los hermanos, para gozarse con los hermanos, para confirmar el Evangelio con los hermanos. Y de hecho, en el verso 27, ese mismo capítulo en el que estamos, dice lo siguiente: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea o que yo vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. Es decir, Pablo tenía el deseo de ir, pero sin embargo eso era incierto, ya que Pablo estaba probablemente encarcelado en Roma y sentenciado a muerte cuando él estaba escribiendo esta carta. Pero también había una posibilidad que le dieran una libertad, y por eso es que recuerda que las oraciones de los hermanos y la provisión del Espíritu Santo es la que mantiene su esperanza como encendida, su esperanza en la libertad. Pero ahora, hermanos, él dice, ya sea que yo sea libertado corporalmente de esta prisión, ¿verdad? Pero sobre todo, libertado para la eternidad, libertado por siempre con Cristo. Debemos de notar también que en versos más adelante, Pablo menciona que lo mejor que le puede pasar, la mejor noticia, lo mejor que le puede sobrevenir, es estar con Cristo.
Debemos de meditar nosotros responsablemente en que nuestra mayor esperanza se encuentra en ser libertados de este cuerpo de muerte. Esa es la promesa que Cristo nos hizo desde el inicio de los siglos y la cual aguardamos con gran gozo y esperanza. Por eso es que Pablo en el verso dice que Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo. Y mi anhelo y esperanza reposaban en esa eternidad. Amén. Ahora, también algo que podemos ver en estos versos es que el Espíritu Santo y la oración corporativa, como lo leímos recientemente, eran causa de una gran esperanza para Pablo también, aguardando esa esperanza futura, esa esperanza más gloriosa. El soporte era el Espíritu Santo, el cual nosotros también tenemos hoy y que para él fue de gran soporte. Era el sustento. Y en medio del encarcelamiento de Pablo, hermanos, esto era un oasis en medio de las prisiones de él, a tal punto que recordaba y daba gracias por los hermanos en oración sin importar su circunstancia. Y hermanos, lo podemos ver cuando él escribe que era con gran gozo. No parecía que estuviera en la cárcel, más bien parecía que estaba en un yate o algo así, ¿verdad, hermanos? Qué gran gozo. Pero él estaba en la cárcel, hermanos. El Espíritu Santo le daba una actitud sobrenatural para no quejarse y pensar en sí mismo. Viendo esto, entonces no pude evitar pensar en los hermanos otra vez de la iglesia perseguida y su actitud que es abnegada. Veíamos con Yacer aquí en un taller que tuvimos, los hermanos que decían, no, es que aunque aquí en Siria esté pasando esta circunstancia tan complicada, el Señor me llamó aquí y aquí yo me quedaré, a pesar de que tenga riesgo de morir. Eso es algo sobrenatural, es algo que el Espíritu Santo otorga y es algo que la palabra y la esperanza que tenemos en Cristo nos permite estar seguros y firmes en Él. Ahora, también Pablo dice que la esperanza no avergüenza, porque, y esto es un punto muy importante que quiero rescatar hoy, Pablo entendía que Cristo era exaltado en su vida y era exaltado en su muerte. Pablo tenía claros estos puntos, porque sabía que su vida no le pertenecía, sino que aunque estuviera encerrado, seguía sirviendo sin descanso a los hermanos y principalmente a su amo Jesucristo. Hermanos, esto es algo que vamos a desarrollar más adelante, en la conclusión, pero Pablo en ningún momento dice, pobrecito yo, ¿verdad? Ningún dice, hermanos, oren por mí porque paso mucha hambre. No, hermanos, no se ve esa actitud, si uno lee, no se ve, más bien él animaba a los hermanos, porque él entendía que su vida no le pertenecía. Ustedes han pensado alguna vez, y voy a entrar en este ámbito de que nuestra vida exalta o debe de exaltar a Dios por completo. Pero si hay una verdad que para algunos es complicado entender, yo creo que para nosotros no, es que nosotros, la creación, todo lo que vemos fue creado para la gloria de Dios. Es decir, Dios lo creó para su propia gloria. Puede decir usted que egoísta. Pero bueno, en el libro Asombrados por Dios de John Piper, él plantea este problema con algunos famosos. Algunos famosos que consideraban que la autoexaltación de Dios, porque al final si Dios creó la creación para la gloria de Él, es una autoexaltación del mismo, y nosotros le exaltamos con nuestras vidas. Entonces, estos famosos tuvieron un problema con esta doctrina. ¿Ustedes tienen algún problema con esta doctrina? Bueno, hay que entenderla primero, pero, por ejemplo, tengo un ejemplo de Oprah Winfrey, no sé si saben quién es, una famosa entrevistadora, ¿verdad? Periodista, y dice en este libro que se alejó del cristianismo ortodoxo cuando tenía alrededor de 27 años, debido a la enseñanza bíblica de que Dios es celoso, que Dios exige que Él y nadie tenga nuestra mayor lealtad y afecto. Entonces, dice el libro que a ella no le pareció cariñoso, entonces se alejó del cristianismo. Brad Pitt, todos lo conocemos, se alejó de la fe de su infancia porque según él, Dios dice, tienes que decir que yo soy el mejor. Parecía algo ególatra, según él.
probablemente, o él se cree el mejor. Pero por eso él se alejó del camino del cristianismo. C.S. Lewis, antes de ser cristiano, antes de que el Señor lo llamara, se quejó, y esto suena fuerte, se quejó de la exigencia de Dios de ser alabado, y decía él que sonaba como una mujer vanidosa que desea elogios. Y por eso él se alejó del cristianismo también. Eric Rizzi, que dice que es el escritor de un evangelio americano, rechazó el Jesús de los evangelios porque dice él, solo un ególatra exigiría que lo amáramos más de lo que amamos a nuestros hijos y a nuestros padres. Y Michael Prose, columnista del London Financial Times, se alejó porque solo, dice él, los tiranos llenos de orgullo anhelan la adulación. Entonces podemos ver que esta doctrina para algunos es un problema. Para nosotros más bien debería ser un gozo, que en nuestras vidas sea exaltado Él y que todo le exalte a Él. Dicho esto, podemos desarrollar una verdad que hoy quiero tocar aquí, es que Cristo es más glorificado en nuestras vidas cuando encontramos una mayor satisfacción en Él. Y precisamente esto es lo que Pablo tenía muy claro. Esto es lo que Pablo tenía claro a la hora de servir a su mayor satisfacción, que era Cristo. Y amo, era su satisfacción y era su amo. Por eso él entendía que no le pertenecía a su vida. Y por eso él tenía esa actitud a la hora de servir. Pablo estaba satisfecho en Cristo y por esta razón él entendía que dar sus fuerzas y su vida era un gozo a pesar de las prisiones. Por él encontrar toda la satisfacción en Cristo, entonces él exaltaba a Cristo sin problemas y daba su vida. Y también por esta razón Pablo se presenta como siervo de Cristo porque literalmente era un esclavo de él. De hecho, si nosotros vemos el capítulo 1, el verso 1, capítulo 1 de Filipenses, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Y más adelante, ¿quién fue el siervo que fue a la cruz? Fue Cristo. Entonces están imitando la actitud de Cristo. Es a través de esta verdad, entonces, que nosotros entendemos por qué escribía con tanto gozo su carta, a pesar de que estuviera en la cárcel. Y es por esto que entendemos lo que sigue a continuación, en el verso 21. Y Pablo dice este famoso texto, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, es decir, los quiero, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Entonces podemos ver y ir al tercer enunciado, al tercer título que dice, la vida y muerte de Pablo son para exaltar a Cristo. Si lo traemos a nuestro contexto, nuestra vida y nuestra muerte son para exaltar a Cristo, o debería de ser para exaltar a Cristo. Yo quiero, hermanos, que entonces en esta mañana veamos la relación entre el verso 20 y el verso 21. Leamos la última parte del verso 20, donde dice, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Verso 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerden que los famosos que nombramos tenían un grave problema con la idea de que nuestra atención y exaltación es toda para el Señor. Pero si nosotros vemos detenidamente este versículo, podremos notar que Pablo está argumentando que toda la exaltación del cristiano, sea en vida o sea en muerte, es para Dios nuestro Señor. Observemos que el viva en el versículo 20 corresponde al vivir en el versículo 21. Y muera en el versículo 20 corresponde al morir en el versículo 21. Entonces Pablo está explicando cómo ambos casos en la vida y en la muerte, Cristo será exaltado. El verso 20 dice, Cristo será exaltado en mi cuerpo, es decir, en vida. Pero ya sea en vida o muerte, también, en la muerte también. Entonces, voy a intentar cómo se ve esto en vida a través de la vida de Pablo. En Filipenses 3, verso 8, dice, y aún más, yo estimo como pérdida
todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo está diciendo, Cristo es más precioso, Cristo es más gratificante, Cristo es más valioso que todo lo que la vida en la tierra me puede dar. Entonces, ¿estarías dispuesto hoy a perder y entregar todas las posesiones terrenales, todos tus títulos, póngale el nombre que quiera, por ganar a Cristo y exaltar su nombre? Eso entonces debería ser nuestro gozo y debería ser nuestro honor. Y Pablo lo tenía claro. Por esto es que el escritor menciona en Eclesiastés 2 también, dice que todo el placer que se encuentra bajo el sol es vanidad, aunque me esfuerce toda mi vida por conseguirlo con mis manos y lo logre, eso es vanidad. Porque nada nos puede satisfacer sino que únicamente Cristo. Y así se veía esto en vida. Y en muerte, Filipenses 1:20 nos lo narra, que cuando Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué la muerte sería ganancia para Pablo? La respuesta la encontramos en el verso 23, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues ¿qué? Es mucho mejor. Hermanos, eso significa que podemos glorificar a Cristo en nuestra muerte. La muerte es ganancia porque significa estar más cerca de Cristo. Experimentar la muerte es estar con Cristo. Estar con aquel que venció la muerte por usted y por mí, eso es algo glorioso. Y que ahora estaremos en una eternidad con Él, es aún más glorioso. Y no únicamente la vamos a glorificar en nuestra vida, sino también en nuestra muerte. ¿Estamos glorificando a Dios con nuestra vida? En realidad esto es algo muy retador cuando lo escribía. Yo realmente con mi vida estoy glorificando a Cristo. O estoy intentando llevar todo lo que hago para la gloria de Él, aunque sea algo trillado, ¿verdad? Vemos, esto lo hago para la gloria de Cristo, pero realmente meditamos cuando decimos eso, a tal punto que lo que estamos haciendo lo podemos entregar a Él. Es por eso, hermanos, ya para ir entrando en la conclusión, que la actitud que Pablo muestra en esta carta es algo sobrenatural, y reitero en eso. Es algo sobrenatural que proviene del Consolador, del Espíritu Santo, y que provoca una vida de verdadera gratificación, porque su identidad y sus fuerzas las encuentran en Cristo. Nosotros, los creyentes, los que estamos aquí hoy y somos creyentes, encontramos esa gratificación a través del Espíritu. En ningún momento vemos una actitud de Pablo, como les decía anteriormente, de pobrecito yo, o teniendo autocompasión o autojustificación por sí mismo, y nunca vemos que llegó a pensar solamente en él, sino que al contrario, él motiva a la iglesia a través de una actitud bíblica y cristocéntrica de ver sus prisiones. La iglesia también le pedía, no me vean como pobrecito, véanme como algo que era honorable para mí, de yo poder estar preso por causa de Cristo. Así que nunca dijo, pobrecito yo, miren, todos mis prisiones, todas mis hambrunas, todos mis naufragios, todos mis dolores, véame pobrecito, ayúdenme. Sino que más bien lo veía como una oportunidad para mostrar el Evangelio y animar a otros. La autocompasión vuelve tu mirada hacia ti. Yo no sé cuántos han tenido autocompasión aquí. Yo he tenido autocompasión y de repente estoy pensando en mi situación y yo digo, es que si esto se mejorara, es que si me ayudaran, es que si estuvieran pendiente de mí, es que, hermanos, Cristo es suficiente, la palabra es suficiente. La autocompasión vuelve nuestra mirada a nosotros mismos, ya que nuestro consuelo no viene de lo que nosotros podamos lograr o de tener, sino que el consuelo lo encontramos en Cristo, como dice 2 Corintios 1:5, y este verso me encantó, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros también en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo.
Nuestro consuelo lo encontramos en Cristo. Hermanos, guardémonos de la autocompasión e imitemos a Pablo y a Jesucristo en despojarnos y ser siervos del único y sabio Dios para la gloria y exaltación de su nombre. Y si usted está aquí hoy y no es creyente y no ha encontrado este gozo y no ha tenido esta oportunidad de ver a Cristo como precioso y usted está más enfocado en lo que usted pueda lograr en esa tierra, quiero decirles que su principal pecado, o su principal problema, mejor dicho, es su pecado. Si usted piensa o vino hoy acá diciendo, pobrecito yo no tengo trabajo, pobrecito yo que en todos me han abandonado, pobrecito yo que no tengo dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirte que usted tiene un mayor y grave problema, el cual es su pecado, que provoca que en este momento usted se encuentre bajo la ira de Dios. Y quiero decirte, estimado amigo, que en esta condición no puedes tener esperanza, ni puedes tener un gozo como el de Pablo. Y dice la palabra en Hebreos 9:27 que después de la muerte, si nosotros nos gozamos en este mundo y en nuestro pecado, después de la muerte usted tiene que tener consciente o conciencia de que habrá un juicio. Y en ese juicio usted va a estar bajo la ira de Dios. Y ahí te vas a topar no con un juez de este mundo que puede pasar las cosas por alto, sino que se va a topar con un juez infinitamente santo, algo que no podemos entender, y verdaderamente justo. Es por esta razón que tu pecado es tu principal problema, el cual te aleja de Cristo. Pero hay una excelente noticia. Oh, gracias a Dios que no queda ahí. Gracias a Dios por todos los peros de la Escritura. Gracias a Dios porque tenemos un Dios que no podemos entender, aunque lo intentemos. Pero es glorioso, porque Filipenses 2, y no puedo hablar de Filipenses sin hablar de este versículo. Filipenses 2, verso 5, dice así. Y si quiere, ¿me acompañan? Filipenses 2, verso 5 dice: Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, así como ningún otro se despojó jamás. Asimismo, tomando forma de siervo, como lo que se supone debemos de ser, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, hermanos, por eso le exaltamos, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Estas, hermanos, son las buenas nuevas, es nuestra esperanza y es la mejor noticia. Y esto está despuesito de los versos que hemos leído. Esto es lo que anima a la iglesia a estar unida y predicar el Evangelio. Esto es lo que es el motivo por el cual Pablo se gozaba y por lo cual nosotros también nos gozamos. Estas son las buenas nuevas. Por esta actitud que Cristo tuvo es que podemos tener también una actitud de sumo gozo, sin importar que llueva en la playa, sin importar que Maritos haya quedado de este lado. Fue más glorioso cuando llegó a México, hermanos. Pero si se hubiera quedado aquí también hubiera sido algo glorioso, porque Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es suficiente. Si hoy estamos faltos de gozo, yo le invito a que recordemos el Evangelio juntos para poder recobrar nuestras fuerzas, que es lo único que puede llenar nuestros corazones. Y recuerda, y esto es algo que también no es muy esperanzador, pero recuerde que mañana o más tarde se le va a olvidar el Evangelio. Se le va a olvidar el Evangelio, hermanos. Pero recuerden, y le animo a que en todo momento trate de recordarse el Evangelio usted mismo y a otros. Así que usted que vino hoy, tal vez por primera vez, bueno, creo que no nos visitaban personas por primera vez, pero si usted piensa que aquí en la iglesia CCJ Moravia somos muy buenos, somos entregados, somos despojados como Pablo, por nuestras virtudes y por nuestras capacidades,
y que ahorita somos muy santos porque tratamos de ser bíblicos. Hermanos, yo le quiero decir que nosotros somos insuficientes también, y al contrario, por nuestra maldad, porque deseamos continuamente el mal, es por eso que requerimos de una salvación tan grande e inexplicable para nuestras mentes como el que acabamos de leer en Filipenses 2. Y en ese juicio final, hermanos, vamos a ser salvados únicamente por las virtudes de Cristo y no por las nuestras. Así que nosotros nos esforzamos en esta iglesia por ser bíblicos y por ver a Cristo, pero también fallamos. Así que todos los días requerimos correr a Cristo, todos los días de nuestra vida, y morir a nosotros. Así que, amigo, corre a Cristo para que puedas encontrar un verdadero gozo y una paz verdadera como la que este mundo no puede dar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder tener esta actitud, a poder desear la eternidad con todo nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, porque en nuestras fuerzas no podemos. Amén. Oremos.